Economía al día en pesos y centavos. Un programa de análisis y entrevistas de interés económico, financiero y social. Comenzamos. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Les saludo con el gusto de siempre, su servidor Bruno de la Garza, en su programa Economía al Día en Pesos y Centavos. Recordándoles que transmitimos desde las instalaciones de radio y televisión de nuestra querida Universidad Autónoma de Querétaro. En esta ocasión, en un programa pregrabado para el lunes 7 de julio, siendo ya las 9 de la mañana, pues pasaremos a revisar algunos indicadores económicos relevantes. Tenemos alguna disminución de la actividad económica durante el primer semestre del año. La volatilidad ha pasado ciertamente después de las medidas emprendidas por el gobierno de Estados Unidos, concretamente en materia de política económica por parte de su presidente Donald Trump, algunos shocks de política económica relacionados con el conflicto actual en Medio Oriente entre Irán e Israel. Y el día de hoy tendremos un invitado muy especial para hablar sobre política interna, es decir, qué es lo que tenemos actualmente al interior del país, cómo se va configurando la nueva política económica propiamente del gobierno de Claudia Sheinbaum. Para eso estará el día de hoy nuestro invitado, el maestro José Carlos Romo. Bueno, este invitado tiene un currículum bastante especial. Él es licenciado en Derecho, maestro en Gestión Pública por el Tecnológico de Monterrey, cuenta con una especialidad en Antropología Filosófica por la Universidad Panamericana y actualmente cursa un doctorado en Ciencias Políticas por la Universidad Austral de Argentina. Además tiene experiencia en el sector público y privado, ha sido Contralor Interno del Estado de Aguascalientes, Director Patrimonial y Contraloría Social para el mismo Estado, de igual forma subdelegado en esta demarcación y profesor de la Universidad Autónoma de Aguascalientes, la Universidad Panamericana, actualmente director de la Facultad de Derecho de la Universidad Anáhuac Querétaro, donde también soy profesor, por cierto. Muy buenos días, maestro, ¿cómo te encuentras? Muchas gracias, doctor Bruno, por la invitación. Muy buenos días a todos. Listos para platicar de estos temas tan interesantes. Claro que sí. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy, con todo maestro. Gusto. Hoy estaremos conversando sobre dos temáticas bastante relevantes para todos nosotros como ciudadanos mexicanos, porque nos implica de forma directa. Hablaremos de la ley Silla. Así ha sido llamada una serie de modificaciones a la Ley Federal del Trabajo recientemente aprobadas. De hecho, se discutieron apenas el 17 de junio de este 2025 y la propuesta para reducir la jornada laboral a 40 horas. Esta propuesta que se ha ido mencionando desde hace ya un par de años, que no se ha materializado y que, acaban de comenzar las pláticas, las mesas de debate, justamente para poder aplicar esa reducción de 48 a 40 horas la jornada laboral dentro de nuestro país. Pues comencemos con lo primero, vamos directamente al tema, hablando concretamente de la ley o llamada Ley Silla. Tenemos que tiene una vigencia al 17 de junio, como ya hemos mencionado, realmente es algo reciente, son un par de modificaciones muy específicas dentro de nuestro marco laboral nacional. Se habla de la obligación al empleador de contar con sillas con respaldo para descanso o funcionalidad. Esto va a implicar un sector económico bastante preponderante en nuestro país. Si lo dividimos por sectores económicos, primario, secundario y terciario, más del 60% se encuentra en el sector terciario, es decir, el de servicios. Es por eso que es tan importante para nosotros esta modificación que se está realizando actualmente. Hay dos modificaciones muy concretas, el artículo 132, fracción quinta, el 133, fracción 17 bis. Se habla de plazos para aplicarla, 30 días para normativa Secretaría del Trabajo y Previsión Social, 180 días para adecuar reglamentos. Y vamos a empezar con algunos puntos finos sobre esta nueva modificación a la ley. Me gustaría preguntarte, maestro, ¿cómo es que interpretamos este nuevo derecho al descanso postural desde el artículo 132 de la Ley Federal de Trabajo, así como por qué se cataloga ya como una norma de orden público? Muy bien, Bruno. Partamos de la idea de que las motivaciones particulares de esta reforma a la Ley Federal del Trabajo tienen que ver con la salud
y con el trato digno a los trabajadores. Eso es lo que impulsa de alguna manera esta reforma dentro de la exposición de motivos que en su momento se analizó y discutió en el Congreso de la Unión. Particularmente establece una serie de obligaciones para los empleadores, los patrones, los empresarios. Como ya bien comentaste, es dotar de asientos o sillas, ¿no?, con respaldo suficientes. Aquí es donde nos tendríamos que cuestionar y esperemos que en los lineamientos que emita próximamente la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, como bien comentaste tú, tienen un plazo de 30 días a partir de que entró en vigor ahora el 17 de junio. Ojalá que en esos lineamientos se establezca con claridad la cantidad de asientos o sillas, si va a ser en proporción al número de trabajadores, claro, y también las características, ¿no?, de las mismas, de qué tipo deben de ser esas sillas. Si bien es cierto, ya en 2018 la Secretaría del Trabajo y Previsión Social emitió una norma oficial mexicana, la NOM 036, que habla de estos factores de riesgo ergonómicos y habla un poco de esta cuestión de las sillas y las posturas y el descanso de los trabajadores. Desconocemos el día de hoy si esos mismos criterios van a aplicar esta reforma o se van a emitir nuevas disposiciones. Pero tenemos ese cuestionamiento de cuántas sillas, cuántos asientos y las características de los mismos. También habla la reforma del derecho que tienen los trabajadores a descansos periódicos, ¿no? Al día de hoy, la Ley Federal del Trabajo, artículo 63, habla de que en una jornada continua el trabajador debe gozar de media hora de descanso. Pero ahora con esta modificación viene también el cuestionamiento, ¿no? ¿Cuántos descansos van a tener durante el día los trabajadores y la duración de los mismos? También esperamos que los lineamientos que emita la Secretaría del Trabajo hablen de ello y clarifiquen esta postura. Y otro aspecto importante o fino de la reforma es que habla de que estas obligaciones para los empleadores están enfocadas particularmente al sector servicios y los comercios. Claro. Habla también de las industrias, de las empresas industriales, pero dice que solamente en caso de que la naturaleza del trabajo lo permita. Eso también podríamos cuestionarlo, es decir, los trabajadores de cierto ramo económico sí van a gozar de este descanso, de estas facilidades que ya comentamos, y los de industria no. Me parece que ahí también podríamos hablar de un criterio un poco inequitativo. Ahora, en cuanto a si es norma de orden público vigente, obligatoria, definitivamente sí. Esta reforma se aprobó desde el año pasado en ambas cámaras del Congreso de la Unión. Se publicó en el Diario Oficial de la Federación el 19 de diciembre del año pasado. Acaba de entrar ahorita en vigor, claro, el 17 de junio. Y como bien señalaste, tiene 30 días la Secretaría del Trabajo para emitir estos lineamientos y las empresas, los empleadores tienen 180 días, que podría recorrerse hasta el 14 de diciembre, para emitir sus propios lineamientos a través de sus reglamentos interiores de trabajo para la aplicación y cumplimiento de esta reforma. Entonces, pues es una norma por demás vigente, obligatoria, y no hay escapatoria, no es renunciable de ninguna manera para los empleadores y tampoco renunciable el derecho de los trabajadores, ¿no? Claro que sí, y ya veremos cuáles son los pormenores de esta regla o si salen a colación pues algunos reglamentos o normas adjuntas, porque como tú ya lo mencionas, bueno, el especificar qué tipo de sillas se utilizarán, cuáles son específicamente los tiempos de descanso, se relaciona también con la cuestión de la jornada de las 40 horas, porque sabemos que actualmente tenemos jornadas de 8 horas al día con por lo menos media hora de descanso. Así está ahorita en la ley. ¿Cómo se va a implementar esta cuestión de los descansos, pues ahora obligatorios por norma? Específicamente para quienes tienen la naturaleza del trabajo en la cual pues se mantienen prácticamente la jornada completa de pie. Esta norma se alinea completamente con la cuestión de tener una vida digna. Es correcto. El derecho del trabajo digno.
Recordemos que el Estado, ¿cuál es su principal función? Pues el de intervenir cuando tenemos asimetrías dentro de justamente el mercado, intervenir en la medida justa. Entonces, en esta función que está realizando, pues se trata de dar un acceso a un trabajo digno a todos los trabajadores. Y eso le va a implicar, evidentemente, inversiones, ¿no? A las empresas para dotar de todos estos espacios de descanso para los trabajadores, ¿no? Por supuesto, ya como tú nos mencionabas, el saber, bueno, ¿y cuántos espacios de descanso tendremos en función de los trabajadores? Actualmente, pues tenemos algunas normas específicas, por ejemplo, en el municipio de Querétaro, donde debes de tener cierto número de cajones de estacionamiento en función de la población a la que atiendes. Bueno, pues de la misma medida se deberá atender cuáles serán los lugares de descanso en función de las personas que estén realizando este tipo de actividades en particular. Hablando de procedimientos internos y sanciones, bueno, sabemos que la inclusión del reglamento, de reglamentos interiores será necesaria, por eso Correcto. es que tenemos estos plazos que ya nos has mencionado que parecen adecuados, el decir 180 días y todavía prorrogables hasta final de año prácticamente. Tenemos el registro ante la CFCRL, los mecanismos de denuncia, que sería la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, la Profedet, Procuraduría de la Defensa del Trabajador, y algunas sanciones específicas ya positivizadas en norma. Se habla específicamente de sumas entre 200 y 2.500 UMAS, suspensiones por reincidencia, porque como ya nos has mencionado es de estricta aplicación, no están a consideración, no son negociables en ninguna medida, y nos gustaría saber cómo es que operará la Secretaría de Trabajo y Previsión Social en inspecciones, hablando concretamente de la aplicación de la norma, y cuál sería la vía jurídica para una violación flagrante. Bien. Bueno, empecemos con la idea de que las empresas tendrán estos 180 días que ya comentamos a partir del 17 de junio y hasta el 14 de diciembre para adecuar sus reglamentos interiores de trabajo y establecer estas cuestiones que ya hemos venido desarrollando. Digamos que ese es el plazo de gracia que tienen ahorita los empleadores para ajustarse a estas nuevas obligaciones que establece la ley. Y también pues para evidentemente la adquisición y adaptación de los espacios con estos asientos, con estas sillas con respaldo. A partir de ahí, ya pasando este plazo de gracia, seguramente la Secretaría del Trabajo y Previsión Social va a estar realizando una serie de inspecciones, seguramente aleatorias. Su capacidad institucional tampoco es tan vasta como para ir a todos los centros de trabajo del país, pero seguramente al inicio estas inspecciones van a ser muy intensas, aleatorias, pero realmente buscando abarcar el mayor número posible de empresas. Y bueno, pues evidentemente cuando detecten el incumplimiento de la reforma o estas obligaciones derivadas de la reforma, pues la propia Secretaría del Trabajo tiene facultades sancionadoras. Entonces están las inspecciones de la Secretaría, está lo que tú ya comentaste, la posibilidad de que el trabajador que se sienta agraviado por el incumplimiento de lo establecido en esta reforma, poder ir a presentar su queja, su denuncia a la misma Secretaría o a la Procuraduría de la Defensa del Trabajo. Y bueno, pues en la parte de las sanciones, tú también ya lo estableciste, sí son de 250 a 2.500 UMAS. Si lo traducimos en pesos y centavos, pues estamos hablando de sanciones que podrían ir desde los 28,000 hasta los 282,000 pesos. Entonces, pues no creo que muchas empresas quieran correr el riesgo, ¿no?, de ser sancionadas con estas cantidades. Y pues vamos más allá de ello, ¿no? En una primera ocasión vendrá la multa económica, pero después, ante una reincidencia en el incumplimiento, puede venir suspensiones temporales de la actividad en dichas empresas, y eso me parece que generaría todavía mayores pérdidas económicas pues para ese negocio, para esa industria o cualquier empresa
que no quiera alinearse a estas nuevas disposiciones. Claro que sí, porque tenemos este tipo de sanciones para limitar la conducta, primeramente económica, después sanción provisional y ya en el caso más extremo, pues sanción definitiva. Veremos una aplicación similar tal vez a la de la NOM 035, cuando se aplicó en cuestión de salud psicosocial en el trabajo. Correcto. Y de la misma forma estaremos viendo cómo se aplica esta nueva modificación en materia de derechos humanos, de derechos a la salud laboral concretamente, para prevenir enfermedades ocupacionales. El estar parados pues demasiado tiempo genera algunos problemas de motricidad, varices, tal vez hasta discapacidad musculoesquelética, hablando ya de un caso muy extremo, ¿no? Avanzando en materia de derechos humanos, pues una medida que nos parece sumamente adecuada. Pasando al siguiente bloque, pues podremos hablar de una materia que se relaciona también directamente, seguimos en materia laboral, la cuestión de la llamada reforma a la jornada laboral de 40 horas, que ya se ha mencionado bastante, ya tenemos un par de años que está en el tintero. De hecho, algunos analistas económicos hablaban justamente antes del cambio de gobierno que si no pasaba antes de que se diera la transición, pues iba a prorrogarse, ¿no? A ser tal vez un poco más tardado el proceso. Al día de hoy tenemos algunas noticias ya respecto a estos cambios. Todavía no vemos cerca este cambio a la jornada laboral de 40 horas. ¿Cuál es el estado actual? Tenemos 6 días de trabajo con 1 de descanso, cada día laboral con 8 horas dentro de la jornada. Como máximo. Exactamente, como máximo 8 horas con por lo menos media hora de descanso. También tenemos la cuestión de las horas extra, que es máximo 3 horas al día, máximo 9 a la semana. Correcto. Bueno, y con algunas condiciones distintas, ¿no? Se tienen que pagar de una forma adicional, pero actualmente pues este es el esquema que tenemos en México prácticamente desde 1917. No ha cambiado mucho la jornada laboral. Bueno, no ha tenido modificaciones significativas. Una de las grandes conquistas sociales, ¿no? De la Constitución del 17. Justamente porque hablábamos en ese momento de jornadas exhaustivas, ¿no? En ese momento fue lo más adecuado. Actualmente hemos visto cómo algunas economías desarrolladas han tendido a tener jornadas laborales tal vez más reducidas aún, por no decir menos extensas, y por eso es que se trata de legislar hacia ese sentido, donde también hay algunas implicaciones económicas. No es tan sencillo como decir recortamos la jornada laboral a 8 horas, 5 días a la semana, o a 6 horas, 5 días a la semana, porque tendría implicaciones económicas a nivel macro en nuestro país. Recordemos que la industria trabaja, sobre todo la manufacturera, que es el motor impulsor de nuestro país, durante pues estas 48 horas prácticamente. Entonces tendríamos el efecto inmediato de una disminución en la producción del PBI, ¿no? Del Producto Interno Bruto. Por lo cual, pues hay algunos pormenores que hay que ajustar dentro de esta pues, propuesta que se materializará pues, próximamente. Ya se encuentran los foros de consulta. Justamente empezaron el 19 de junio, Correcto. 19 de junio al 7 de julio de este año, en 6 ciudades representativas, más representativas de nuestro país. Se presenta la iniciativa formal o no debe de tardar, más bien la fecha límite es el 1 de septiembre de este mismo año, para que se pueda entrar en vigor, hay una fecha aproximada, el enero de 2030. Entonces me gustaría preguntarte en este sentido, maestro, ¿en qué fase se encuentra ahora el proceso legislativo y qué obstáculos jurídicos enfrenta? Muy bien, Bruno. Bueno, pues efectivamente este es un tema que se viene socializando en nuestro país desde hace ya varios años, con mayor intensidad de 2 años para acá, como bien comentas. Al día de hoy, pues este tema concretamente está en análisis, está en discusión en la Cámara de Diputados. Concretamente ahora en el mes de febrero, la diputada Patricia Mercado de Movimiento Ciudadano fue quien presentó directamente esta iniciativa de reforma, tanto al apartado A y al apartado B
del artículo 123 constitucional. Creo que eso es algo importante señalarlo, es decir, este beneficio del recorte de la jornada máxima de trabajo en el país favorecería a los trabajadores del sector privado, pero también a los del sector público. Entonces ya hay una iniciativa ahí, digamos, avanzando, discutiéndose en la Cámara de Diputados. Como está la propuesta es básicamente que se tengan 5 días de trabajo y 2 de descanso, ¿no? Obviamente, pues al hacer ahí la contabilidad de horas de trabajo, pues por eso hablamos de esta reforma de las famosas 40 horas, pero más que nada el planteamiento es 2 días de descanso, ¿no? Esta llamada semana inglesa, ¿no? Ahora, más allá de que esto ya está en discusión ahí con los diputados, pues yo creo que es un tema ya muy próximo a consumarse. Ya el día 1 de mayo, la propia presidenta Claudia Sheinbaum dio su bendición, por decirlo así, a esta reforma. La Secretaría del Trabajo y Previsión Social ya se pronunció sobre la misma de manera favorable y están dentro de ese catálogo de 100 compromisos de gobierno que hizo la presidenta Sheinbaum. Entonces, pues teniendo el consenso legislativo y además este apoyo presidencial, no veo la forma de que la iniciativa no prospere. Ahora, el tema de los foros que comentabas, Bruno, pues bueno, es un simple ejercicio ciudadano como para divulgar un poco más el tema y legitimar en todo caso la determinación del Poder Legislativo, pero pues nos hemos acostumbrado que estos foros ciudadanos terminan siendo prácticamente una simulación, ¿no? Más allá de lo que ahí se comente y las posturas a favor o en contra, sabemos que será un tema que sí o sí pase en el Congreso de la Unión. Ya lo vivimos con la reforma judicial, hubo foros, se comentaron muchos temas y a la hora de las decisiones todas esas opiniones no sirvieron de absolutamente nada. No se requiere gran consenso legislativo, sabemos que el bloque oficial domina ambas cámaras y bueno, pues sin duda alguna será una reforma que genere bonos políticos a quienes la impulsen y no creo que haya tampoco ningún partido político que se oponga a la misma. Entonces va a ser una medalla política compartida, el gobierno por ahí un poquito lo presumirá y los otros partidos que empujen la iniciativa también, etcétera, etcétera. Entonces, pues no creo que haya muchos obstáculos para que en breve tiempo se concrete la reforma. Si acaso, pues habrá algunos comentarios, algunas obstrucciones que pudieran implementar ahí los cabilderos del empresariado mexicano, las cámaras, etcétera. Pero más allá de eso, pues es cuestión de días para que esto se concrete, Bruno. Claro que sí, y que además será una implementación gradual, no será de un día para otro, ya lo mencionábamos antes de entrar al programa, esto pues será de forma escalonada y de esa forma pues se podrá llevar a cabo en el mejor término, hablando de la inclusión del sector empresarial. Tenemos ejemplos donde se ha implementado en Estados Unidos a partir de 1938, se redujo de 44 a 40 horas en 1940. En Europa tenemos el convenio C47, también se propuso la semana laboral de 40 horas. En España, Reino Unido y Francia, modelo de 35 horas a la semana. Islandia de la misma forma, donde se encontró que no reducía la productividad, por el contrario, pues en algunos casos hasta llegó a incrementar, ya que pues se tenía una mejor calidad de vida, hablando o retomando nuevamente esta salud dentro del medio laboral. Muy bien, nos quedan un par de minutos, maestro, para concluir. Me gustaría que nos dijeras qué recomendaciones nos puedes dar dirigidas a abogados laboristas, tribunales, responsables de recursos humanos, que podrían ser prioritarias, bueno, pues para poder asegurar la implementación de estas reformas dentro de su contexto y que pues todos llegamos al mejor término. Pues bueno, yo creo que la recomendación puede ir en función de que estemos muy atentos al desarrollo de esta nueva normatividad que se va a dar en función de la ley Silla, ver los criterios, ver los lineamientos que emita la Secretaría del Trabajo y Previsión Social y a partir de ahí
pues asesorar bien a las empresas sobre los términos de dichos lineamientos para que puedan cumplir con las mismas. Y en el otro tema, el de las 40 horas de jornada laboral a la semana, pues estar atentos al proceso legislativo, a las discusiones, etcétera, y después se vendrá mucho trabajo para los abogados laboralistas porque tendrán que entrar ahí a temas de asesoría y acompañamiento, pues en la adecuación de los contratos de trabajo, las negociaciones con el sindicato y muchas otras cosas más. Aunque es una aplicación gradual hasta 2030, pues seguramente vendrá mucha chamba ahí para este gremio de los abogados. Excelente, pues muchísimas gracias por acompañarnos hoy el maestro José Carlos Romo, director de la Facultad de Derecho de la Universidad Anáhuac, que consideres informado en este su programa Economía al Día en Pesos y Centavos, y nos vemos hasta la próxima. Gracias por sintonizarnos. Te esperamos en nuestra siguiente emisión. Hasta la próxima.